Buenas tardes, soy Héctor Castelán Torres, estoy estudiando la licenciatura en Seguridad Pública. La materia es Derecho Penal, el cual consta de 4 unidades. La unidad 1, en la actividad 1.1, es el Derecho Precursesiano. Se hizo un cuadro comparativo, haciendo alusión al sistema penal, que era algo casi draconiano, haciendo alusión a una ley, un castigo, un acto excesivamente severo. Se vieron 3 culturas, que son la maya, los tarascos y los aztecas. En la actividad 1.2, el derecho penal colonial en México, se realizó un resumen, el cual está regido por diversas normas, todas ellas en su mayoría de España, pero con diferencia de aplicación por el contexto que representaban los gobernantes y gobernados de la Nueva España. En la actividad 1.3, Derecho Penal en el Estado de México, también se realizó un resumen, de lo cual se hizo una evolución que se ha llevado en el Estado de México, que se ha ido generando hasta nuestra actualidad. En la actividad 1.4 fueron escuelas penales, se realizó un cuadro sinóptico. Ahí podemos entenderlas como las actividades de las diversas corrientes de pensamientos tendientes a explicar la naturaleza del derecho penal, y entre ellas están la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica. En esta unidad podemos concluir, en la unidad 1, que el derecho surge y se fundamenta por el bien de la colectividad, el bien común, la seguridad jurídica y sobre todo por la justicia. Es un producto de la sociedad y para la sociedad, que una vez en vigencia se convierte en la forma de vida que esa sociedad aspira o quiere tener. En la unidad número 2, definición del derecho penal, hicimos una investigación, lo cual su definición es un conjunto de normas jurídicas que se refiere al delincuente, al delito y a la pena. El derecho penal, por su estudio, se puede dividir en derecho penal disciplinario, derecho penal administrativo, derecho penal fiscal, derecho penal general y especial. En la actividad 2.2, derecho penal objetivo y subjetivo, hicimos un ensayo en sentido objetivo como el conjunto de normas legales que se plasman para la regulación del qué y cómo se castiga al hecho delictivo. Como consecuencia de una facultad, derecho penal subjetivo es en sí la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias. En la actividad 2.3, ciencias auxiliares del derecho penal, hicimos un resumen. Tenemos a la criminología, a la estadística criminal y a la política criminal, entendiendo la primera como la ciencia que se ocupa del estudio del crimen, de la persona infractora, de la víctima y del control social del comportamiento delictivo. En la actividad 2.4, fuentes de derecho penal, hicimos un ensayo. Se entiende como los hechos, actos o acontecimientos que dan origen al derecho penal, en donde emana el derecho penal, y se estableció que la única fuente es la ley, y que mediáticamente se puede considerar a la costumbre, a la jurisprudencia, a los principios generales de derecho y a la equidad como fuentes supletorias del derecho penal. En la unidad número 3, en la actividad 3.1, vimos concepto del delito. Delito es una actividad que va en contra del orden público y que debe de ser sancionada, y que a su vez debe de estar este acto previsto en una ley para poder ser sancionado, lo que se conoce con el término de tipicidad o tipificar el delito, ya que sin este requisito no puede subsistir la pena en contra de una acción no contemplada en la misma. En la actividad 3.2 vimos la aplicación de la ley penal. Se realizó un ensayo. En la ley penal encontramos que está sujeta a 3 ámbitos de validez: al ámbito temporal, ámbito espacial y al ámbito personal, mismos que le dan validez a la norma penal en cuanto al ámbito espacial. Este se refiere al lugar o territorio donde se va a aplicar y a regir una ley. Como en nuestro caso, existen los códigos penales para cada uno de los estados que conforman el país, así como el Código Penal Federal que rige en toda la República. En la actividad 3.3, leyes especiales, hicimos un resumen. En cuanto a la validez temporal, se refiere al lapso de tiempo en que va a estar vigente una ley de carácter penal. Y en cuanto al ámbito personal, se refiere en cuestión penal que nadie puede estar exento de la ley, salvo de las excepciones constitucionales contenidas en el artículo 110 de nuestra Carta Magna, artículo que prevé a las personas que gozan de fuero constitucional. En la actividad 3.4
vimos que es delito de responsabilidad, hicimos un cuadro comparativo, se esquematizó la forma en que se precisa la responsabilidad penal y se retomaron aspectos y conceptos fundamentales del delito, como son la imputabilidad, la inimputabilidad, la culpabilidad, la participación, esta última con sus formas previstas en ley y en específico por el Código Penal en el Estado de México. En la unidad 4, en la actividad 4.1, noción de pena, se hizo un cuadro comparativo. La pena es la condena impuesta por la fuerza punitiva estatal en contra de los individuos o instituciones jurídico-colectivas que realizan alguna actividad delictiva. En la actividad 4.2, las medidas de seguridad, resumen de lo que realizamos. Las medidas de seguridad intentan evitar la comisión de nuevos delitos, en tanto que las penas lleven en sí misma la idea de la expiación y en forma de retribución. No debe confundirse estas medidas de seguridad con los medios de prevención de la delincuencia. Las primeras se aplican a las personas determinadas que han cometido alguna infracción a las leyes penales, en tanto que los medios de prevención se aplican en general. La actividad 4.3, referencia a la pena de muerte, se realizó un ensayo. La historia de la pena de muerte en México es muy antigua y con un fuerte arraigo. Se tiene noticia de ellos desde las culturas precolombinas. En el derecho azteca, las formas de aplicar esta irreparable pena eran crueles y dolorosas. En la actividad 4.4, la extinción de la pena, se hizo un resumen. Se debe hacer distinción entre las medidas de seguridad y la pena, porque estas intentan de modo fundamental evitar nuevos o que cometan nuevos delitos. La individualización de la pena es la que da al momento de la sentencia, cuando se aplica una pena proporcional al delito que realizó alguna persona, según las circunstancias. No debe existir nunca una sentencia por analogía, sino por cada persona. Por último, puedo concluir que la inseguridad que actualmente se vive en el país ha dado lugar a que la ciudadanía perciba que las medidas adoptadas para hacer frente a la delincuencia han sido ineficaces, y se agrega que, de acuerdo con una encuesta, 8 de cada 10 mexicanos rechazan avances en el combate al secuestro, y más del 60% de la población es escéptica en torno a la depuración policíaca. También se puede hacer referencia a que la impunidad y el aumento alarmante de víctimas ha propiciado que amplios sectores de la sociedad se pronuncien a favor de la pena de muerte y del incremento de las penas como medida para inhibir la comisión de estos delitos. ¿Sería todo?